Saludos chicos. A continuación les voy a presentar la resolución de un ejercicio en el que intervienen el cálculo de parámetros revisados anteriormente de un alimentador primario. Sí, les recuerdo que esos parámetros son resistencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, y aquí vamos a añadir el cálculo de las pérdidas por efecto Joule en la resistencia característica del conductor, consumo de reactivos en la línea por la característica inductiva y el aporte que nosotros tenemos debido al alto voltaje que se está manejando. ¿Sí? Entonces dice así el enunciado. Un alimentador primario trifásico a 22 kV construido con un conductor ACSR 3 ceros utilizado para alimentar una carga de 5 MW con un factor de potencia igual a 0,95 localizada a 20 km de distancia, se distribuye de la siguiente forma: distancia 1, 2, 1.1 metros, distancia 2, 3, 2 metros y distancia 1.3, 1.1 metros. Determinar los parámetros eléctricos del medio de transporte cuando los conductores se encuentran localizados de acuerdo a la figura especificada anteriormente. Pérdidas por efecto Joule, pérdidas por los reactivos inductivos o consumo de reactivos inductivos de la línea y aporte de reactivos capacitivos en la línea. Considerar que este alimentador primario tiene una longitud de 20 km. ¿Sí? Aquí lo primero que destaco es el tipo de carga. 0.5 megavatios con un factor de potencia de 0.95. ¿Sí? Vamos a considerar que este factor de potencia es en atraso, como nosotros comúnmente hemos estado trabajando, y el 0.95 el valor que nos exige la empresa eléctrica para no tener penalidades. Nosotros vamos a partir de la potencia que nos da de dato. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos nosotros una potencia de 5 megavatios. Entonces, aquí lo nosotros que primero debemos calcular es la corriente del alimentador que está entregando a esta carga de aquí. Entonces primero vamos a partir de la ecuación S es igual a voltaje de línea por corriente por raíz de 3, donde despejamos la raíz de 3. Pero nosotros en el ejercicio tenemos el dato de la potencia activa, 5 megavatios. Entonces, les recuerdo aquí que nosotros manejamos un triángulo de potencias. Entonces, ese triángulo de potencias, si el circuito tiene un factor de potencia en atraso, se va a abrir hacia arriba. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un ángulo phi. La parte horizontal del triángulo va a ser la potencia activa y la parte de la hipotenusa va a ser la potencia reactiva. Entonces de aquí yo voy a partir despejando la ecuación del coseno de phi, o el factor de potencia, que me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si yo tengo el coseno de phi, o el factor de potencia, y tengo la hipotenusa, pues simplemente, tengo el cateto, pues simplemente tendría que calcular la hipotenusa, ¿sí? Entonces, despejando de ese cos phi, tengo yo que la potencia aparente es igual a la potencia activa dividida el factor de potencia. O sea, 5 megavatios dividido para 195 y voy a tener una potencia aparente de 5.26 megavoltamperios. Y ahí sí, tengo la potencia S o potencia aparente. Tengo el voltaje de línea y tengo la constante raíz de 3. Simplemente despejo la corriente y voy a tener 5.26 megavatios o 10 exponente a la 6 que divide a 22 kilovoltios o 10 a la 3 por raíz de 3. Y me va a dar una corriente de 138,04 amperios. De ahí yo analizo el límite térmico del conductor 3 ceros, que son 300 amperios. ¿Ya? Yo les había dicho que nosotros, para poder trabajar adecuadamente en un alimentador primario, debemos nosotros tener entre el 60 y el 75%. Para este caso, tenemos el 75%, que es 225 amperios, ¿sí? Pero estos 138.04 que acabamos de calcular en este momento es muy bajo. Entonces, como recomendación, poner un conductor más delgado que me permita tener una corriente un poquito más larga, ¿sí? Listo. Pero bueno, ahorita no estamos analizando el límite térmico, vamos a calcular. Bueno, entonces vamos nosotros a proceder a irnos a la tabla A.3. Entonces ya tenía lista por acá esa tablita, la tabla A.3, ¿sí? Le hacemos un poquito más grande y listo. Entonces nos vamos a localizar primero en el conductor 3 ceros, ¿sí?
el conductor 3 ceros y vamos a escoger nosotros la característica de 25 grados centígrados a 60 Hz, como les había explicado yo en la clase anteriormente. Entonces vamos a ver, vamos a coincidirle a ese valor. Entonces aquí tengo, miren, intentemos hacerle un poco más grande para que se pueda apreciar mejor. Ya, aquí tenemos el conductor 3 ceros ya, y vamos a hacerle coincidir a 25 grados centígrados corrientes pequeñas. Entonces este es el valor de aquí que vamos nosotros a escoger: 0,560 ohmios sobre milla. ¿Sí? Entonces miren, eso es lo que escogí aquí justamente, 0,560. Recuerden, este valor lo sacamos de la tabla A.3, pero nosotros debemos transformar al sistema de unidades que nosotros trabajamos. Entonces primero decimos que una milla es 1.6 kilómetros y multiplicamos por la longitud del alimentador primario. Elimino las millas y los kilómetros y me quedará que 0,560 por 20 dividido para 1.6 me va a dar una resistencia de 7,025 ohmios. Entonces esta resistencia nosotros vamos a tener por cada uno de los conductores que conforman el alimentador primario trifásico, 7,025 ohmios. Entonces aquí ya nos libramos de todos esos cálculos engorrosos de las ecuaciones por ser un sistema de distribución. Ahora, ya calculamos la resistencia, necesitamos calcular la reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva se va a componer de dos valores: de la reactancia inductiva a un pie de separación y del factor para esa reactancia inductiva. De la misma tabla A.3 nosotros vamos a sacar este valor de aquí, de 0,540. Entonces vamos otra vez a la tabla. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos nosotros la reactancia inductiva a un pie de separación. Entonces vamos a ver dónde se encuentra. Miren, reactancia inductiva a un pie de separación. ¿Sí? Este es el valor que nosotros vamos a seleccionar en este momento. ¿Sí? Igual, de la misma forma, le hacemos coincidir con el conductor 3 ceros. ¿Sí? Hagámosle un poquito más pequeño para localizarle. Entonces nos vamos al 3 ceros. Miren, conductor 3 ceros y seguimos con la línea. Entonces sería la tercera línea y nos localizamos aquí, igual para corrientes pequeñas también, ¿no? Entonces tenemos un valor de 0,540. Entonces vamos a hacerle, aquí está, 0,540 ohmios sobre milla, ¿sí? No nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces miren, esto es la reactancia inductiva a 60 Hz, ¿no? 0,540 ohmios sobre milla, ¿sí? Entonces con ese valor hacemos exactamente el mismo cálculo que nosotros hemos estado realizando. Regresamos, entonces 0,540 ohmios sobre milla es por 20 kilómetros por una milla sobre 1.6 kilómetros. Se eliminan los kilómetros y las millas también se eliminan y me queda un XA de 6,75 ohmios. No se olviden, esto también lo sacamos de la tabla A.3 y es la reactancia inductiva a un pie de separación. Bueno, continuamos calculando lo que se nos solicita. Ahora vamos a proceder a calcular XA', ¿sí? XA' de la misma manera vamos nosotros a utilizar la tabla A.3. Entonces nos vamos a la tabla A.3 que ya la teníamos por acá. Entonces la tabla A.3 y la localizamos en el conductor 3 ceros, como lo hicimos hace un momento. Entonces tenemos aquí el conductor 3 ceros, ¿sí? Y la tabla A.3 para ese conductor nos va a indicar una XA' de, vamos a ver. Entonces vamos a utilizar la columna de acá, ¿sí? Entonces nos dice que es 0,1147. La voy a subrayar, 0,1147, ¿sí? Recordándoles que esta es la reactancia capacitiva a un pie de separación. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando? La columna de 60 Hz.
porque esa es la frecuencia a la que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a utilizar 0,1147. ¿Sí? Entonces regresamos y precisamente ese es el valor que vamos a utilizar. ¿Por qué megaohmios? Porque la capacitancia se comporta va en decremento con respecto al conductor a medida que aumenta la longitud, y por ende la inductancia, en este caso la reactancia, va a ser más grande. La oposición que va a presentarse va a ser más grande. Entonces por 20 kilómetros, y tenemos aquí por una milla de 1.6 kilómetros. Lo que hicimos acá, pero ahora lo repetimos aquí. Entonces se eliminan las millas y se eliminan los kilómetros, ¿sí? Y multiplicamos 0,1147 por 20 y nos da una XA' de 1.433 megaohmios, ¿sí? Megaohmios. Reactancia capacitiva a un pie de separación. Dato que lo podemos encontrar en la tabla A3 que les presenté hace un momento. Tenemos XA, tenemos XA', ahora vamos a calcular XD'. Vamos a calcular XD y XD'. Entonces, para eso necesitamos calcular la distancia equivalente, ¿sí? Entonces, para ver la distancia equivalente, vamos a regresar al gráfico, ¿sí? Tenemos este gráfico. Entonces, la distancia equivalente no es nada más y nada menos que el valor de todas las distancias multiplicadas y sacadas la raíz cúbica, porque tenemos 3 conductores, ¿sí? La distancia equivalente se deriva de la inductancia mutua. Entonces, la distancia equivalente de este valor, por este valor, sacado la raíz cúbica. Entonces, estábamos trabajando aquí y nos indica que la distancia equivalente es distancia 1, 2 por distancia 1, 3 por distancia 2, 3 y sacado la raíz cúbica. Tenemos una distancia equivalente de 1.34 metros. Ahora vamos a trabajar en las tablas A.4 y A.5. Y ahí tenemos que encontrar los valores determinados en pies y pulgadas. Entonces, ¿qué hacemos? La distancia equivalente en metros la transformamos a pies. Entonces, ¿qué decimos? 1.3425 por 3.28. ¿Por qué? Un metro equivale a 3.28 pies. Entonces se eliminan los metros y el resultado que vamos a tener va a ser en pies, ¿sí? Y aquí solamente vamos a tomar el valor entero. Entonces tomamos el 4 y lo pasamos acá. Solo el valor entero, ¿sí? Y el valor decimal, o sea, los 0.4, solo los 0.4 lo vamos nosotros a trasladar o a pulgadas. Entonces, recordándoles que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces multiplicamos 0.4 por 12, donde los pies se van a eliminar y tenemos 4.8 pulgadas, ¿sí? Si este valor supera el 0.5, aproximamos al inmediato superior. 4.8 lo aproximamos a 5 pulgadas, ¿sí? Y ahora sí, con los 4 pies que nosotros lo trasladamos acá y con las 5 pulgadas que acabamos de nosotros de calcular, ¿sí? Nos vamos a ir a las tablas A.4 y A.5 para determinar XD y XD'. Entonces, primero nos vamos a la tabla A.4. Entonces, tenemos esta tabla aquí y nos vamos a la tabla A.4, que es, ¿qué nos dice? La tabla A.4 es el factor de espaciamiento de reactancia inductiva. Entonces, aquí es interesante, no tenemos que calcular nada, simplemente tenemos que hacer encontrar el valor que nosotros necesitamos en 4 pies y 5 pulgadas, y el valor que coincida en esta fila y esta columna es con lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a ver qué coincide. Vamos, 4 pies, seguimos y llegamos a 5 pulgadas. Entonces el valor que nosotros vamos a trabajar va a ser 0,1802 megaohmios. No, en este caso es ohmios sobre milla, ¿sí? XD es 0,1802. Y regresamos entonces. XD 0,18 ohmios sobre milla. Y hacemos lo que hemos venido trabajando por 20 y dividido para 1.6, donde las millas se eliminan y los kilómetros también. Y voy a tener una XD de 2.25 ohmios, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la XD'. Para esto vamos a utilizar
la tabla A.5. Entonces regresamos a nuestra tabla y vamos a la tabla A.5, ¿sí? Entonces, y de la misma forma, hacemos coincidir los valores en 4 y 5, 4 pies y 5 pulgadas. Entonces tenemos aquí 4 pies, 5 pulgadas y hacemos coincidir, vamos viendo. Entonces seguimos y seguimos. Entonces el valor que nosotros vamos a utilizar va a ser el de acá, 0,0441. En este caso va a ser mega ohmios sobre milla, ¿sí? Listo. Regresamos entonces. 0,0441 mega ohmios sobre milla. Y de la misma forma, por 20 kilómetros dividido para 1.6, donde las millas se eliminan y los kilómetros también, y tenemos una XD' de 0,55 mega ohmios. XD es el factor de separación de reactancia inductiva a un pie, y el otro XD' es el factor de separación de reactancia capacitiva a un pie. Ambos aparecen cuando el alimentador primario es trifásico. Listo. Una vez que calculamos XD, XD', XA y XA', podemos calcular nosotros XL y XC. Entonces, XL ¿a qué va a ser igual? A XA más XD, o sea 6,75 más 2,25, que sumados me da 9. Entonces voy a tener yo una reactancia inductiva de 9 ohmios por cada conductor. Entonces en este caso voy a tener en un conductor 9, en otro 9 y en el tercero 9, alimentador trifásico. Y XC es XA' más XD', o sea 1.43 más 0.55, en este caso mega ohmios, y voy a tener una reactancia capacitiva de 1.98 mega ohmios, siempre mucho más alta XC que XL, ¿sí? Con esto, encontrado XL, XC y la resistencia que lo hicimos en un principio, podemos calcular las pérdidas. Entonces las primeras que calculamos van a ser las pérdidas por efecto Joule. 3 I cuadrado R. ¿Por qué 3? Porque tenemos una resistencia por cada conductor trifásico y es un circuito balanceado. Entonces sería 3 por 138,04 al cuadrado por 7.025. Yo pierdo por efecto Joule 401,585 kilovatios. Vamos a ver en porcentaje cuánto significa. Voy a dividir las pérdidas para la potencia total de la carga. Y me entrega una potencia de pérdidas de 8,0317%. El máximo permitido es 5%. ¿Qué debemos hacer? Poner un conductor un poco más grueso que me disminuye estas pérdidas. Pero bueno, esto lo podemos analizar después. Seguimos ahora. Voy a ver cuánto me consume la línea por el efecto inductivo. Entonces, de la misma ecuación, solo que ahora con reactancia. QL trifásica es 3I cuadrado XL. 3, 138.04 al cuadrado por 9. Y yo consumo 514,48 kilovatios. Entonces significa que la línea consume eso antes de llegar a la carga. ¿Sí? También bastante alto. Y voy a ver cuánto recupero. El aporte de capacitivos, recordando que el capacitor se comporta como una fuente, ¿sí? Aquí el capacitor se va a poner en paralelo, va a estar el efecto en paralelo a la línea. Entonces voy a utilizar la ecuación utilizando el voltaje. 3, voltaje de fase al cuadrado sobre XC. Voltaje de fase es 22 kilovoltios dividido para la raíz de 3 al cuadrado por 3, dividido para 1.98 mega ohmios, ¿sí? Reemplazo y tengo una recuperación de 244,44 bares. Pierdo esto, recupero apenas esto, ¿sí? Bueno, eso sería todo, chicos. Gracias por su atención.